Buenos días, el día de hoy, lunes 9 de noviembre, exactamente a las 11:20 de la mañana, vamos a dar inicio a esta nueva clase de esta formación jurídica de ayudantes judiciales, ¿no? El cual vamos a analizar diferentes artículos constitucionales, como pueden ser los artículos 112, 113 y posteriores, y los artículos referentes a los principios de aplicación de derechos establecidos en el artículo 10 y posteriores, ¿no? En primer lugar, quisiera hacer una retroalimentación del deber enviado desde los artículos 103 hasta el 111 de nuestra Constitución. Para esto voy a solicitar la intervención de 3 personas que me darán sus mayores consideraciones acerca del deber. Por favor, me ayuda con sus apreciaciones Edson Méndez. Buenos días, Edson. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está, compañeros? Buenos días. Buenos Mi días. apreciación respecto al deber, eh, puedo decir que llega como anillo al dedo, porque estamos prácticamente ya a vísperas de lo que corresponde a un nuevo periodo de elecciones, en este caso las elecciones presidenciales. Más allá de eso, traté de que el desarrollo no hacerlo como que tan pasional, sino que sea un poco más objetivo, basándome directamente a los lineamientos jurídicos y no más allá de eso. Fuera de todo aquello, es un deber que me pareció muy, muy bueno y es bastante producente. Gracias, doctor. Listo. Coménteme, Edson, acerca ¿Sí? de cuestiones básicas, por ejemplo, la diferenciación entre referéndum y consulta popular. Ya, en la situación de corresponde a consulta popular, si mal no recuerdo, era en el artículo... ¿Qué atiende el referendo y qué atiende la consulta popular, Edson? Recordemos el referendo de consulta popular que se dio en el año 2018. Bueno, se ha desconectado Edson. Referente al referéndum de la consulta popular, podemos decir el referéndum atiende cuestiones constitucionales, de índole constitucional, mientras que la consulta popular va a referir cuestiones acerca de leyes menores u ordenanzas, ¿no? O por ejemplo cuestiones de corridas de toros dentro del municipio de Quito, por ejemplo, cualquier tipo de ordenanza dentro de los GATS, ¿no? Dentro del Ecuador. Mientras el referéndum va a tratar, por ejemplo, tal cual fue en la consulta del 2018, en su pregunta 2, acerca de cuestiones como la reelección indefinida, la alternabilidad en el poder y figuras de esta índole. Se me está quedando el internet. No se preocupe, Edson, no se preocupe. De todas maneras, le agradezco por su intervención. Proseguimos con la intervención de Narcisa Rumipamba, por favor. Buen día, Narcisa. Narcisa Rumipamba. Tengo micrófono. Buen día. Buen día, Narcisa, no se preocupe. Proseguimos con Melanie Mazón, por favor. Buenos días, Buen abogado. día. Cuénteme sobre el deber. A mí también me pareció un deber muy importante el leer y entender todo sobre lo que es la democracia directa. Lo que más me llamó la atención, y bueno, yo no sabía en lo personal, era sobre, no recuerdo qué artículo, pero hablaba sobre los gastos
quienes correspondían los gastos que demande estos procesos electorales, que cuando era por disposición del presidente o una solicitud ciudadana, este se imputará al presupuesto general del Estado. Era un tema que yo no sabía y me pareció muy interesante. Ujú. Claro, muchas gracias, Melanie. Acerca de requisitos, no sé si alguien me puede ayudar acerca de requisitos para que se dé la iniciativa popular. ¿Cómo es el procedimiento de la iniciativa popular? Andrea Valdivieso, buenos días. Bueno, respecto al artículo referente a los requisitos para que se pueda aplicar lo que es la iniciativa popular, tenemos el artículo 103, que determina que se deberá contar con un respaldo de un número no inferior al 0.25% de las personas inscritas en el registro electoral de la jurisdicción correspondiente, referente a la iniciativa popular. Ese es el requisito esencial para que se pueda aplicar la misma. Asimismo, convencido de que ya ustedes han desarrollado este deber de una manera idónea, vamos a proseguir con los posteriores artículos. Desde el artículo 112 de nuestra Constitución, que establece específicamente que los partidos y movimientos políticos o sus alianzas podrán presentar a militantes, simpatizantes o personas no afiliadas como candidatas de elección popular. Los movimientos políticos requerirán el respaldo de las personas inscritas en el registro electoral de la correspondiente jurisdicción en un número no inferior al 1.5%. Entonces, ya con la lectura de este artículo podemos afirmar que trata acerca de los partidos y movimientos políticos. Estos términos presentan varias diferencias. En primer lugar, el partido es una institución permanente que refleja el pluralismo político, promueven y encausan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular, lógicamente con el único objetivo de participar en elecciones y que sus integrantes puedan postular a cargos de elección, vuelve la redundancia, popular, e influir en decisiones políticas y democráticas de la nación. En contraste, lo que es un movimiento político no se organiza específicamente para participar en la postulación de instituciones de poder político, es decir, para cargos de elección popular, sino que anima a convencer a los ciudadanos y al gobierno para que emprendan acciones en torno a diversos temas, ya sea el trabajo, ya sea para promover el cuidado del ambiente, entre otras circunstancias. Asimismo, hay movimientos provinciales que fungen a manera de cantera para jóvenes políticos, tal cual lo vemos en el movimiento Madera de Guerrero, que genera nuevos prospectos para que posteriormente puedan fungir como candidatos dentro del Partido Social Cristiano. Se divide en Partido Social Cristiano y Movimiento Madera de Guerrero en el Guayas. ¿No? Esa es la idea básica para poder diferenciar, o el ejemplo más básico en el Ecuador para poder diferenciar movimientos y partidos. Asimismo, existen movimientos para impulsar trabajo, para impulsar educación, entre otros, ¿no? Un dato importante es que hasta abril del 2020 en el Ecuador existían 8 partidos políticos consolidados, existían 16 movimientos nacionales, 72 movimientos provinciales, 167 movimientos cantonales y 20 movimientos parroquiales, dando un total de 283 instituciones políticas aprobadas por el Consejo Nacional Electoral, según la información de la página oficial cne.gov.es. Los requisitos para inscribir un movimiento político son variados, ¿no? Entre estos podemos encontrar la solicitud de inscripción, que es aquella petición de inscripción dirigida a las autoridades del CNE o sus delegaciones provinciales, que harán las veces el CNE dentro de cada provincia, ¿no? Tenemos el acta de fundación también. ¿En qué consiste el acta de fundación? Es un documento que debe incluir la voluntad de los fundadores de constituir la organización política.
Tenemos también lo que es la declaración de principios, que deben contener lineamientos filosóficos, políticos e ideológicos que siguen o que comparten lo que son los miembros de la organización. Programa de gobierno debe establecer acciones básicas que se propone realizar el grupo en general de acuerdo al ámbito de la organización, ¿no? Lo que son los distintivos, contener, por ejemplo, siglas, por ejemplo, emblemas, distintos colores que puedan, en este caso, diferenciar o diferenciar del resto de los partidos o movimientos a una organización, ¿no? Tenemos también la nómina de órganos directivos y sus integrantes. Vale la pena recalcar que cada partido, cada movimiento, deberá constar de distintas comisiones o distintas subclasificaciones, ¿no? Para mantener el orden dentro de esta organización. Entonces entendemos que se deberá especificar lo que es también el órgano, la nómina, perdón, de órganos directivos y sus integrantes. Se deberá especificar lo que es la dignidad, nombres y apellidos completos, número de cédula de ciudadanía y firma de aceptación del cargo a desempeñar de cada uno de los integrantes, ¿no? Actas de constitución de directivas provinciales, en el caso de que estemos hablando de un movimiento, de un partido nacional, nómina de promotores o copia certificada del estatuto o régimen orgánico. El régimen orgánico deberá especificar nombre, domicilio, emblemas, todo lo que ya se había manifestado anteriormente, también lo que son los derechos y deberes de los afiliados o adherentes y las garantías para hacerlos efectivos, competencias y obligaciones de los órganos directivos que lo conforman, mecanismos de reforma del estatuto o régimen orgánico del movimiento, del partido, funciones o atribuciones de los órganos directivos, responsables económicos, consejos de disciplina y ética, defensoría de los afiliados, centro de formación política y órgano electoral, entre otras distinciones que se encuentren dentro de este partido o movimiento, ¿no? Los movimientos políticos requerirán el respaldo de personas inscritas en el padrón electoral referente a su jurisdicción, ya sea nacional, ya sea provincial, ya sea cantonal, ¿no? Y un número no menor a 1.5 de la circunscripción, ¿no? Según lo establecido en el padrón electoral de dicho territorio. Los integrantes de los movimientos o partidos políticos que inscriban su candidatura para cualquier cargo de elección popular, vale la pena recalcar, deberán asimismo presentar un supuesto programa de gobierno en el caso de que sea escogido por el pueblo. Esto con el fin de que las personas interesadas puedan comparar propuestas y, por supuesto, puedan elegir de una manera más sabia e informativa, ¿no? Respecto al artículo 113, muestra lo que son prohibiciones para postularse a cargos de elección popular. En base a estas prohibiciones, las distintas organizaciones políticas podrán, por medio de su representante legal, nacional o provincial, presentar objeciones en el plazo de 48 horas posterior a la inscripción de cualquier candidato. Asimismo, y precautelando el derecho a la defensa, el organismo electoral, en el plazo de un día, correrá traslado al candidato objetado, para que en el plazo de otro día éste pueda responder a dicha objeción. Es así que con la contestación, o ya sea con la no contestación que se constituye como rebeldía, se resolverá en el plazo de 2 días esta situación, ¿no? El CNE podrá resolver esta situación en 2 días únicamente. Las objeciones respecto de candidaturas nacionales se presentarán en el CNE y las objeciones a las candidaturas regionales se presentarán ante la Junta Provincial que tenga como sede la capital de la correspondiente región, ¿no? En el caso de que hablemos de cuestiones regionales. Todo lo manifestado tiene como base legal el artículo 101 del Código de la Democracia vigente actualmente, ¿no? Las previsiones a las que hacían alusión el artículo 113 son las siguientes. En primer lugar, en su numeral 1, marca la idea de no poseer contratos con el Estado para ejecución de obra pública, prestación de servicio público o explotación de recursos naturales, entendiéndose como servicios públicos todas aquellas actividades llevadas a cabo por los organismos del Estado. Entonces, nos iremos hasta el ejemplo más ínfimo que puede existir, lo que es un profesor universitario que trabaja para una universidad pública.
antes de inscribir su candidatura pública o política, tendrá dos opciones. En primer lugar, renunciar a su trabajo, o segundo lugar, solicitar una licencia de trabajo, es decir, permisos otorgados por el empleador para que el trabajador se ausente por determinado tiempo de sus funciones. Si gana la elección, obviamente renunciará al trabajo, pero si pierde gracias a la licencia, podrá volver a sus antiguas funciones, ¿no? En el numeral 2 del artículo 113 se encuentra prohibido quienes posean sentencias ejecutoriadas por delitos contra la eficiencia de la administración pública, como son el peculado, establecido en el artículo 278 del COIP, el enriquecimiento ilícito, establecido en el artículo 279, el cohecho, establecido en el 280, la concusión, establecida en el 281. Asimismo, por delitos sancionados con reclusión, es decir, con una pena privativa de libertad de delitos de más de 5 años, según lo que establece el artículo 541 del COIP acerca de la caducidad, ¿no? En el numeral 3 del artículo 113 se establece como prohibición también aquellas personas que adeuden pensiones alimenticias. Para comprobar que no se adeudan pensiones alimenticias, el interesado deberá solicitar mediante escrito dirigido al juez de niñez y adolescencia que lleva su proceso, providencia en la cual el departamento de pagaduría constate la no existencia de deudas. Esto se deberá hacer idealmente. Sin embargo, en casos extremos y en casos de inscripciones apuradas o apresuradas, la persona interesada podrá asimismo revisar únicamente el código SUPA y poder desmaterializar dicha información en cualquier notaría para poder acceder a sus derechos de participación, ¿no? No se podrá denegar los derechos de participación por el simple hecho de que el interesado se encuentre demandado, es decir, no solamente porque está demandado podrá negarse de los derechos de participación, sino que deberá adeudar pensiones alimenticias, ¿no? De acuerdo al numeral 4, procedemos a leer el numeral 4 del artículo 113. Las juezas y jueces de la función judicial, el Tribunal Contencioso Electoral, los miembros de la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral, salvo que hayan renunciado a sus funciones 6 meses antes de la fecha señalada para la elección. Lógicamente, en base a este artículo se va a precautelar lo que es la independencia y la imparcialidad para las cercanas elecciones, ya que al estar dentro de entes como es el Consejo Nacional Electoral, podrían maquinar y podrían movilizar el aparato estatal para su beneficio, ¿no? Respecto al numeral 5, tenemos los miembros del servicio exterior que cumplen funciones dentro y fuera del, funciones fuera del país. No podrán ser candidatos ni candidatas en representación de los ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior, salvo que hayan renunciado a sus funciones 6 meses antes. 6 meses antes de la fecha señalada para la elección. En base a esto, entendemos que según el artículo 3 de la Ley Orgánica de Servicio Exterior, que el Servicio Exterior de la República se encuentra conformado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por las misiones diplomáticas y las oficinas consulares. Se establece entonces la prohibición para asegurar la independencia e imparcialidad, ya que dentro de los cargos se podría negociar y utilizar el aparato estatal a su favor para poder conseguir votos. Y si esto pasara, por supuesto, existiría una desigualdad en relación con los demás candidatos para la designación de representantes de ecuatorianos en el exterior, ¿no? Tenemos entonces el numeral 6, vamos a proceder a leer el numeral 6, las servidoras y servidores públicos de libre nombramiento y remoción y los de periodo fijo, salvo que hayan renunciado con anterioridad a la fecha de la inscripción de su candidatura. Entendemos que el libre nombramiento y remoción, según el artículo 81 de la Ley Orgánica del Servicio Público, tendrá únicamente carácter excepcional y se traduce en que la persona que ha de ocupar en un empleo público puede ser nombrada y también es vinculada por quien tenga la facultad de hacerlo en base a la facultad discrecional, sin ningún tipo de garantía, ¿no? No hay un tiempo pactado para la renuncia anterior, ya que al tener una inestabilidad laboral, gracias a la modalidad de nombramiento provisional, se entenderá o se presumirá que la influencia sobre sus compañeros de trabajo es mínima, al no tener dicha estabilidad laboral, al no tener una voz y un voto,
dentro de su lugar de trabajo, ¿no? Respecto al numeral 7, quienes hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de facto, es decir, quienes hayan tomado, el mando del país a la fuerza, formando una dictadura. En base a este razonamiento, el triunvirato militar, conformado por Alfredo Poveda, que representó la Fuerza Naval, Guillermo Urán Arcentales, que representó la Fuerza Terrestre, y Luis Leoro Franco, que representó la Fuerza Aérea, derrocando al general Guillermo Rodríguez Lara. En el caso de que así lo requieran, ninguno de estos podrían ser candidatos a ningún cargo de elección popular en base a esta prohibición, ¿no? Proseguimos con el numeral 8, que no conlleva gran explicación, y determina que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en servicio activo no podrán ser candidatos a cargos de elección popular. Procedemos a la revisión del artículo 114 de nuestra Constitución. Vamos a leerlo. Las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez, consecutiva o no, para el mismo cargo. Las autoridades de elección popular que se postulen por un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñen. Respecto a esto, podemos manifestar que se muestra este artículo en su forma original, tal cual se promulgaba en la primera edición de la Constitución del 2008, ¿no? De la Constitución de Montecristi del 2008. Digo forma original, ya que el 3 de diciembre del 2015 la mayoría del bloque Alianza País en la Asamblea Nacional aprobó el proyecto remitido por el expresidente Rafael Correa, en el cual se permitió la reelección indefinida. Sin embargo, el 4 de febrero del 2018, en Ecuador se realizó un plebiscito compuesto por 7 preguntas, las 5 primeras preguntas a manera de referéndum y las 2 finales a manera de consulta popular, ya que modificarían únicamente leyes menores. La pregunta 2 fue acerca de la reelección indefinida y el pueblo ecuatoriano, por supuesto, dio paso a la alternabilidad en el poder, ¿no? Es decir, eliminando de una vez lo que es la reelección indefinida, ¿no? Poniendo por encima los derechos de todas las personas en sociedad a intentar postularse en cargos de elección popular por sobre los derechos de participación individuales de personas que deseen perpetrarse indefinidamente en el poder. Es decir, los derechos de participación ejercidos en extremis, ¿no? Proseguimos entonces con el artículo 115, que manifiesta que el CNE destinará igual cantidad de presupuesto a cada uno de los partidos políticos participantes en la fiesta democrática, basándose en parámetros de si es candidatura nacional o si es candidatura provincial. Asimismo, podrán habilitarse distintos espacios de debate en los que los candidatos puedan publicitar su programa de trabajo y refutar ideas de otros candidatos, ¿no? Ideas y proyectos de otros candidatos. Los sujetos políticos no podrán contratar vallas publicitarias y los medios de comunicación deberán rechazar de oficio cualquier tipo de publicidad política durante la elección que se dé en ese momento, ¿no? Asimismo, vale la pena recalcar que la publicidad política se aceptará y se presentará únicamente posterior a la posesión de una autoridad de elección popular. Tenemos el caso, por ejemplo, de los alcaldes que hacen obras y ponen una valla publicitaria con su nombre, asumiendo que ellos realizaron la gestión. En este caso no habría ningún tipo de problema. El problema se da únicamente en los tiempos de elección popular, ¿no? Asimismo, al decir medios de comunicación, no se incluyen las redes sociales y las publicidades pagadas en estas, ya que no sirven meramente como comunicación, sino como únicamente una expresión del derecho al ocio que tienen las personas, ¿no? En el caso de que organizaciones políticas incumplan estas disposiciones, de no poner vallas publicitarias ni publicidad durante la campaña, se procederán a activar mecanismos de control de propaganda y de reducción en presupuesto destinado al movimiento infractor por parte del CNE. Según el artículo 116, se trata sobre los parámetros de las elecciones pluripersonales. Para esto habrá que diferenciar lo que son las elecciones unipersonales, en las que se eligen cargos ocupados por una sola persona, como son presidentes, alcaldes, prefectos, de los pluripersonales, en donde se eligen a integrantes de órganos colegiados, como son asambleístas, concejales. Para esto se tomarán en cuenta principios de equidad, de igualdad de voto, alternabilidad entre hombres y mujeres y principios de no discriminación.
De esta manera, ya revisando el último artículo, el artículo 116, hemos terminado con los principios de participación establecidos en el pensum académico. Ahora tocaría el tema de derechos según el pensum que ha sido facilitado también hacia ustedes, ¿no? Para esto tenemos el artículo 10 de la Constitución, que declara como sujetos de derechos a las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, lo que son los colectivos, entendiéndose por estos como cualquier tipo de expresión de, de unión o de agrupación entre personas, como puede ser, por ejemplo, sociedades de artistas, sociedades de payasos, LGBTI, entre otros, ¿no? Y como sujetos únicamente de derechos, más no de deberes, lo que son, o lo que es, perdón, la naturaleza. Indirectamente, cuando revisamos el derecho de libertad, en el artículo 66 hicimos alusión a los principios de aplicación de derechos establecidos en el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador. Sin embargo, vamos a realizar una pequeña miscelánea de lo que han sido todos estos artículos ya revisados, ¿no? Los derechos entonces se podrán solicitar de manera individual o colectiva según el artículo y según el artículo 11 numeral 2 se plasma lo que es el principio de no discriminación. Vamos a proceder a leer el principio de no discriminación. Que determina que nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad o diferencia física, ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación, ¿no? En base a este principio también se hace alusión a la igualdad formal, referente a la garantía de identidad de trato o destinatarios de la norma jurídica, a destinatarios de la norma jurídica. En el último apartado de este artículo 11, numeral 2, este artículo 11, numeral 2, se presenta la igualdad real que consiste en el análisis de la real posición de la posición social del individuo, a quien va a ser aplicada la ley, con el objetivo de evitar injusticias. La igualdad material o real se llevará a cabo mediante mecanismos o medidas de acción afirmativa, es decir, medidas legales, administrativas o prácticas encaminadas a reducir prácticas discriminatorias y la desigualdad hacia sectores que históricamente han sido excluidos, como son los afroecuatorianos, los indígenas, los homosexuales, entre otros. Por medio de dos maneras, tratamientos preferenciales y en casos extremos de selección expresa, ¿no? Los derechos, según el artículo 11, numeral 3, serán de directa e inmediata aplicación, recordando que según el artículo 425 de la Constitución se encuentra en la cúspide de la pirámide de Kelsen en la Constitución. Por tal motivo, no se restringirá su aplicación por ninguna norma inferior. No depende de ninguna otra norma. Asimismo, los servidores públicos, administrativos o judiciales deberán aplicar el principio de favorabilidad cuando se trate de derechos y garantías constitucionales. Acerca del principio de favorabilidad del artículo 77, numeral 5 de la Constitución, dispone lo siguiente. En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora. De la misma manera tenemos el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal, 5 numeral 2, que plasma el principio de favorabilidad de una manera análoga, tal cual se presenta en la Constitución, ¿no? Asimismo, será inconstitucional cualquier acción u omisión que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos por parte de servidores públicos, tomando en cuenta el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador, que determine en su último apartado que no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. Entendiendo entonces que si no se reforma la demanda inicial, no existirá necesidad de declarar nulidad de proceso. Tomando en cuenta también lo que es el artículo 11, numeral 9,
que textualmente expresa que el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Se entenderán como abusos por parte del poder público, eh, distintas acciones, como por ejemplo la detención arbitraria, por parte de servidores públicos policiales. Es decir, cuando no existe probabilidad o evidencia de la comisión flagrante de delitos y sin la orden judicial por boleta, violentando de esta manera el debido proceso, ¿no? Otra forma de abuso por parte del poder público es la violación del derecho a la tutela judicial efectiva en cualquiera de las etapas de los procesos, como por ejemplo, no permitir el acceso a la justicia a las personas, no brindar un defensor público en el caso de que el procesado no tenga medios económicos para contratar uno privado, entre otros, ¿no? También tenemos lo que es el error judicial, que es el falso concepto que tiene el juez respecto de la verdad de los hechos que son materia del proceso. Existirá error judicial en 3 circunstancias bien delimitadas. Cuando hay errónea apreciación de los hechos, cuando hay un mal encuadramiento de las circunstancias fácticas en el ordenamiento jurídico o la utilización errónea de normas legales. Si en cualquier caso la errónea apreciación de los hechos se ha valido en virtud de documentos o testigos falsos o por fraudes procesales, como por ejemplo que se compruebe la existencia de una persona que se creía muerta, la parte afectada podrá en cualquier tiempo proponer ante la Corte Nacional de Justicia un recurso de revisión. Cuando se compruebe entonces de esta manera legal o de cualquier otra, la inadecuada administración de justicia por parte de funcionarios o servidores públicos, el Estado se encargará de reparar a las personas afectadas y ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o administrativas que puedan ser tomadas en contra de las personas que perpetraron esta vulneración de derechos. Entendemos entonces, y ya para concluir, entendemos el derecho de repetición, según los autores colombianos Luis Bravo Restrepo y Joaquín Córdoba, de la siguiente manera. Si bien el Estado está en la obligación de reparar a la víctima por el daño inferido, no lo estará de soportar definitivamente sobre su patrimonio las consecuencias de ese pago. En cuanto a su patrimonio, las consecuencias de ese pago, ¿no? En cuanto este proceda de un hecho que tiene un autor personalmente responsable, ¿no? Ante las circunstancias descritas, es natural que el desencadenante de tales daños deba hacerse personalmente responsable de los mismos. Y en consecuencia es perfectamente coherente con un sano sentido de justicia la reparación de los daños ocasionados por una ejecución precipitada por parte de dicho funcionario, ¿no? Y una mala aplicación, en este caso, de lo establecido en la norma. Esta ha sido la clase por el día de hoy. La terminamos no sin antes recordarles que tienen un deber que ya está subido en la plataforma en modo. El deber consiste en el desarrollo de los artículos desde el 167 hasta el 176 de la Constitución de la República del Ecuador, que trata acerca de la función judicial y la justicia indígena, es decir, el capítulo 4 de nuestra Constitución. Eso ha sido todo por el día de hoy. Asimismo, desearles un feliz inicio de semana a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias, abogado. Gracias. Gracias. Pase bien. Gracias, hasta luego.